Bienvenidos a todos los alumnos. Entramos a clase. En esta sesión entramos al tema de sensores automotrices, que será el preámbulo que abrirá la ventana a una serie de sesiones donde abordaremos estos elementos, su principio de funcionamiento y por supuesto el diagnóstico dentro del automóvil. Comenzamos. El hecho de que los automóviles ya no sean sistemas puramente mecánicos y que se hayan convertido en máquinas electromecánicas, es decir, máquinas de combinación eléctrica y mecánica, y que estas pues ahora ya son controladas bajo una computadora. Entonces se ha modificado de manera muy importante y lo seguirá haciendo por supuesto la manera en que se diagnostica y se corrigen las fallas dentro de lo que es el taller. Comencemos partiendo con el concepto de lo que es la autotrónica. La autotrónica, debido a la creciente evolución automotriz, no es más que el diseño y la aplicación de la electrónica en el automóvil. El modelo básico de un sistema autotrónico descansa en una arquitectura compuesta por tres bloques o componentes básicos, que son los sensores, la unidad de control y los actuadores. En otras palabras, pues este tipo de modelo permite la sinergia de los sistemas mecánicos propios del automóvil con los sistemas electrónicos y en el control, tecnologías de desarrollo actual. ¿Ok? Tenemos los sensores. Los sensores son los que me van a permitir encontrar o permitir percibir lo que es uno de los parámetros de funcionamiento dentro del vehículo, ya sea dentro del motor o ya sea en otra parte del vehículo. La computadora es la que los va a recibir y los actuadores son los que van a tener esa respuesta a el funcionamiento preciso y óptimo dentro de la máquina. La autotrónica surgió como una necesidad de controlar las emisiones contaminantes, ahorrar combustible y tomó fuerza a principios de los años 80. Las primeras aplicaciones se dieron principalmente en el ámbito del control del motor, pero gradualmente han tenido una extensión a otros sistemas, como la transmisión, el frenado, el confort, la suspensión e incluso la dirección. Bien, tenemos, antes que empezar con lo que son los sensores, hay que deambular en un tema muy importante dentro de lo que es la autotrónica, la aplicación de la electrónica dentro del automóvil, la inyección electrónica. Y la inyección electrónica es un procedimiento de inyección de combustible en los motores de combustión, propiamente dicho, ya sea de gasolina o ya sea de diésel. En el caso de los motores a gasolina, la mezcla aire-combustible ingresa al motor a través del múltiple de admisión, mientras que en los motores de diésel el combustible ingresa por separado. Es decir, el aire ingresa aparte de lo que es el combustible y esta mezcla se hace dentro de los cilindros. ¿Ok? Pero, en cualquier caso, se requiere un sistema o unidad que controle las proporciones del aire y del combustible para que la mezcla sea la adecuada y el motor funcione en forma eficiente y minimice las emisiones de contaminantes. Esta unidad lo hace posible. ¿Quién es esta unidad? Me refiero a la computadora del vehículo. A su vez, la computadora funciona solamente con señales eléctricas, de manera que se requiere de dispositivos que le suministren la información sobre el funcionamiento del motor, precisamente en forma de señales eléctricas. Estos dispositivos especiales son, obviamente, los sensores. Bien, dentro de la información que recibe la computadora, esta es comparada, toda la información, todos los parámetros que lea la computadora a través de los sensores, es comparada con datos grabados en su memoria y según su programa, por supuesto, el software de almacenamiento. Entonces, la computadora envía señales de respuesta a otros dispositivos llamados actuadores, que
con algunas señales van a determinar ciertas respuestas para controlar el funcionamiento del motor a través de diferentes áreas de control, como lo es la entrega del combustible, la velocidad en el vacío o lo que comúnmente conocemos como marcha ralentí o marcha de mínima revolución. Por favor, tengan muy en cuenta este concepto. La marcha ralentí o marcha de mínima revolución nos va a permitir más adelante, cuando estemos viendo diagnóstico, que es la marcha apropiada para tener un diagnóstico propio del vehículo, poder localizar fallas si estamos hablando eléctricamente. Por supuesto, la eléctrica va acompañado con la mecánica. Sincronización también del avance de la chispa, dispositivos de emisiones. ¿Ok? Tenemos la válvula EGR, el recipiente de carbón activado, canister, etc. Entonces, estaremos abordando todos estos tipos de parámetros. Ahora bien, ¿qué son entonces y cómo funcionan los sensores? Partamos del concepto de lo que es un transductor, que no es más que un elemento o dispositivo capaz de transformar un tipo de energía en otra diferente. Entonces, un sensor, queda claro que los sensores dentro del vehículo son dispositivos encargados de monitorear sus condiciones de operación o de enviar su información a la computadora para que ésta las ordene, ¿ok? Y le ordene pues también a los actuadores a operar en ciertos parámetros, ciertos rangos de operación, de acuerdo con condiciones cambiantes de funcionamiento del motor. Así entonces, se puede decir que los sensores son elementos transductores que perciben un evento con base a la energía que este evento manifiesta. Es decir, convierten los fenómenos presentes en el funcionamiento del motor, ya sea la temperatura, la presión absoluta, la presión absoluta del múltiple, perdón, movimientos mecánicos, etcétera. ¿Ok? Entonces, todos estos parámetros son detectados por los sensores. ¿Ok? Y, pues bueno, son enviados a la computadora, son procesados y comparados con datos de referencia grabados en la memoria de esta. Algo que complementa a estos dispositivos y que lo que hemos mencionado aquí es que estos dispositivos a los que se les envía una señal a través de la computadora son llamados actuadores, que son los dispositivos que realizan los cambios en la operación del vehículo para adecuar, obviamente, la operación, su funcionamiento en diferentes condiciones específicas. En posteriores sesiones los trataremos con mayor profundidad. Ahora, los sensores automotrices generan o presentan en su salida dos tipos de señales que hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Tenemos la señal analógica y la señal digital. Bueno, en este caso, primero señal digital y señal analógica. Muchas veces, dentro de la experiencia en el taller, para efectos prácticos, se considera que estos dispositivos siempre tienen un acondicionamiento de una señal para que sean leídos propiamente. Ahora, también se considera que dispositivos como interruptores, resistencias o transformadores actúan como sensores, aunque no generan un voltaje. Ojo aquí, no estos elementos, sean las resistencias, sean los interruptores, transformadores, relevadores, no son propiamente sensores, pero de acuerdo a la experticia de los mecánicos del taller, pues muchas veces les sirve como una referencia de funcionamiento dentro de lo que es el vehículo. ¿Ok? Entonces, estas señales muchas veces se les considera como señales de sensibilidad. En cuanto a los sensores utilizados dentro de la electrónica automotriz, estos monitorean los parámetros inherentes en el motor, temperatura, el flujo de diferentes fluidos, el ruido, la luz, la velocidad, movimiento, posición y bueno, pues en la velocidad, revoluciones en el motor, la velocidad del vehículo, etcétera. ¿Ok? Diversos parámetros, como lo tenemos aquí en el diagrama. Si les es necesario hacer nota, pausen el video y pueden
por supuesto, copiar este tipo de información. Ahora, cada vez los fabricantes son más exigentes en cuanto a lo que son los sensores. Es decir, se requiere que cumplan determinadas características de exactitud en virtud de la señal de salida. Y entonces, esta señal de salida influye críticamente en la potencia, por supuesto, en el par motor, en las emisiones y en el comportamiento de la marcha, así como en la seguridad del vehículo. Entonces, nosotros tenemos diversos comportamientos en nuestro vehículo de acuerdo a el fabricante, de acuerdo al concesionario. Entonces, se prevé incluso que los sensores de próxima generación sean con base a sistemas inteligentes, es decir, que integren electrónica con procesos de cálculo cada vez más complejos. Entonces, esto obviamente va a cambiar el perfil del trabajo en el taller, ya que no estaríamos hablando de dispositivos relativamente simples que requieren diagnosticar con un simple LED o con un multímetro. Ahora el osciloscopio va a ser imprescindible en el taller. ¿Por qué? Porque vamos a tener diversos protocolos de comunicación. En resumen, los sensores ya constituyen una amplia familia de dispositivos que poco a poco se van haciendo más refinados y complejos y cada vez se generan más en los diversos sistemas vehiculares. Ahora, para concluir este panorama general, vale la pena hacer un breve recuento de cómo ha evolucionado la aplicación de los sistemas electrónicos en los automóviles. Para efectos prácticos nos basaremos en la clasificación general de la que pues vamos a hablar sobre las tendencias futuras, tendencias presentes por supuesto. Y bueno, comenzamos. Ahora, vamos a partir desde el principio de este recuento. Hablemos de la primera generación. Esta generación nace aproximadamente en los años de 1980 a 1988. Comienza con los encendidos electrónicos. Es un principio. Los sistemas que incorporan los automóviles. ¿Okay? En un principio los sistemas eran analógicos, no disponían de microprocesadores y sus componentes eran robustos. Debido a ello, el programa de funcionamiento era muy sencillo y el sistema en general se reducía a algunos sensores y actuadores. Se controlaba el tiempo de encendido, pero en menor medida, ¿okay? El suministro del combustible. Entonces se controlaban ciertos parámetros, pero se tenía ciertas disyuntivas bajo el control del combustible. Lo que ya sabemos que hoy en día, si no tenemos un control o manejo de las emisiones de combustible, pues tenemos problemas ambientales. Los primeros sistemas electrónicos tampoco disponían de sistemas alguno de autochequeo, ¿ok? De manera que, pues, si un sensor o actuador fallaba, el sistema pues no era capaz de comprobarlo y por lo tanto, pues se podría seguir interpretando que nuestro sistema tenía un valor correcto. No había una forma de diagnóstico eficiente, fiable. Ahora, viene la segunda generación. La segunda generación, el OBD1 o Onboard Diagnostic 1. Aproximadamente este nace entre los años de 1988 y se fue extendiendo su uso hasta 1996. Estos sistemas ya contaban con un microprocesador en el sistema de control, lo que les permitía incluir un programa de funcionamiento más amplio. Aumentó el número de sensores y actuadores y se incorporó el autodiagnóstico, que en un principio solamente transmitía una serie de códigos de avería, ¿ok? O de falla, pues, a través de un testigo o... Bueno, ok, hablemos. Un testigo es un tester, ¿ok? O un elemento que me permite poder diagnosticar mi falla, ¿ok? Entonces, este testigo era instalado en el cuadro de mandos. Además de los códigos de avería, también se obtenían datos de funcionamiento del sistema. Ya contaban con un contador que
me permitía tener lecturas de las señales digitales. También tenía yo dentro de lo que es el OBD un conector, ese famosísimo conector que más adelante estaremos viendo. ¿Okay? Un conector de diagnóstico de fabricante en el cual pues aparecían los diversos códigos de falla. Luego viene la segunda revolución, el OBD2, la tercera generación. Eso quiere decir que tenemos ahora un sistema más robusto en cuanto al diagnóstico. Este nace aproximadamente entre el año de 1996 y su uso se extiende hasta el año 2007. Son sistemas con más de un microprocesador, lo que además del autodiagnóstico, ¿sí? Esto nos permite una programación externa. Esta segunda generación del OBD o Onboard Diagnostic nos permite una programación, una reprogramación de nuestro sistema. De esta manera es posible que una reprogramación de la unidad de control electrónico, en caso que el fabricante determine nuevos ajustes para un funcionamiento más adecuado del sistema. Anteriormente, en algunos casos de códigos de falla, ¿sí? En la programación se producía el problema de no poder acatar esa falla, y la única opción viable era la sustitución de la computadora. Entonces, anteriormente, en algunos casos, la falla sobre la programación se procedía a la sustitución de la unidad, pero actualmente con la reprogramación o adaptación ya no es necesaria la sustitución física. Esto es lo que ha traído el OBD2. Luego viene la cuarta generación, redes multiplexadas o el famosísimo protocolo CAN. Más adelante lo veremos a profundidad. Este nace aproximadamente en el año 2000 a la fecha, ¿ok? Sigue en vigente. Eso quiere decir que ahora se incluye una red común para todos los dispositivos controlados electrónicamente. Corresponde a las medidas técnicas basadas en microprocesador, pero con protocolos de optimización, espacios más reducidos y menos componentes, gracias a la multiplexación que corresponde a las mismas técnicas del microprocesador, pero en espacios más reducidos, menos componentes, mayor velocidad, redundancia. Cuando nosotros hablamos de redundancia, es muy importante en los vehículos tener redundancia. ¿Por qué? Porque la redundancia en los componentes, es decir, si yo puedo leer un parámetro más de una vez, compararlo con otro sensor que me esté realizando las mismas lecturas de ese diagnóstico, yo puedo tener una triangulación de los datos y tener una información más precisa. La redundancia se traduce en una mayor eficiencia y eficacia de mi vehículo, y además que se puede garantizar de una mejor manera la seguridad tanto del operario como del propio vehículo. Ahora, pues bien, esto hace que la tolerancia a los errores sea mínima. Un nuevo protocolo también de red multiplexada es el FlexRay, y este ha comenzado a utilizarse en Europa y en Estados Unidos a la fecha. Por último, la quinta generación, la generación de los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos. Por cierto, los vehículos también a base de hidrógeno. Esta está en curso, está en desarrollo. La tendencia tecnológica en cuanto a fuentes de energía aún no está clara, aunque los fabricantes ya han lanzado comercialmente vehículos híbridos y eléctricos, a la par que siguen apostando por lograr un mayor rendimiento en los motores de combustible a gasolina o a diésel, bueno, vehículos de combustión interna. Entonces, gracias al control electrónico y a la revolución de la mecánica, todo esto ya es posible. No obstante, independientemente de que sean vehículos de combustión interna, eléctricos o híbridos, o aún los de hidrógeno, los nuevos automóviles cada vez se aproximan más a un sistema robotizado, un sistema autónomo, un sistema inteligente, con múltiples funciones de autonomía y de inteligencia artificial. Es lo que tenemos de hoy hacia el futuro. Y por cierto, a la fecha de este video,
Hace unos días se acaba de lanzar la noticia que China ha desarrollado baterías que tienen una eficiencia de aproximadamente 12 millones de kilómetros. Imagínense, un vehículo eléctrico que tenga una eficiencia de 12 millones de kilómetros. Ya vemos por dónde va la tendencia y la evolución de los vehículos en general. Por ahora, a atender la actividad pertinente en el Classroom y la invitación a estar pendiente a mis diversas plataformas de estudio. Nos vemos en la próxima sesión. Chao.